De pronto salió otra, en la que era fácil reconocer a Minerva por el casco resplandeciente que cubría su cabeza y por la corona de olivo, que a su vez envolvía el casco. Iba con el escudo en alto y blandiendo la lanza en su conocida actitud de combatiente. Iba escoltada por el terror y el pánico, que iban dando saltos con las espadas desenvainadas. Detrás seguía un flautista, que en melodía doria, tocaba un himno guerrero. Armonizando tonos graves con notas agudas como las de una trompeta, animaba la danza enérgica y movida. Minerva agita la cabeza y lanza miradas amenazadoras. Con este fragmento del Asno de Oro de Apuleyo, en el que nos habla de una recreación teatral del juicio de París, comenzamos este programa dedicado a la diosa de los oficios y de la sabiduría, la diosa Minerva. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Diosa de la sabiduría y diosa de tropecientas mil cosas más. El programa de Minerva viene cargadito porque es una diosa muy importante. Junto a Juno y Júpiter, forma parte de la famosa tríada capitolina. También forma parte del Consejo de Dioses, presidido por Júpiter, es parte de los 20 dioses selectos, los más importantes según Varrón, y ojo, porque también es parte del grupo de los dioses fulminadores. Minerva forma parte de los Fulguratores, los 9 dioses que tienen el poder de manipular los rayos. Poca broma. En cuanto a su origen, Minerva de nuevo tiene un origen oscuro, un origen que se remonta a los primeros tiempos de la zona etrusca de Italia. Los etruscos tenían una diosa llamada Menerva, que era diosa de la sabiduría, de la guerra, del arte y del comercio, y que también formaba parte de una tríada suprema. La pista etrusca se vuelve aún más clara si tenemos en cuenta que uno de los epítetos de Minerva era el de capta. Minerva capta, Minerva cautiva, cuyo templo estaba al pie del monte Celio. ¿Y por qué la pista etrusca, Iván? ¿Por qué la pista etrusca nos lleva a este templo? Porque su caso es muy parecido al de Juno. Juno fue evocada, fue llevada desde Velles a Roma, y esta Minerva fue llevada desde la ciudad etrusca de Faleri. La ciudad se rebeló contra Roma, spoiler, en el año 241 a.C., justo después de la Primera Guerra Púnica, y la cosa no fue bien para los etruscos. Digo spoiler porque estamos justo en este momento en la historia romana, todavía no ha pasado eso, ahora lo que sabemos es que Roma ha ganado la Primera Guerra Púnica, pero va a haber curvas después. En esta colina, en el Celio, se decía que se estableció en tiempos de Rómulo un contingente etrusco a las órdenes de Celes o Celio Vivena. ¿Recuerdas cuando te hablé de todo este tema de que si Roma era una ciudad etrusca, de los sodales, de la tumba de Bulci, de los condotieros del siglo VI a.C.? Pues a esta época nos remontamos. Celes Vivena sale nombrado en un relieve, pero el tema del nombre trae cola, porque Ovidio, en sus fastos, nos habla de esto, y dice lo siguiente: por donde el monte Celio desciende desde su altura al llano, donde el camino no es liso pero casi liso, se puede ver la pequeña ermita de Minerva Capta, la cual comenzó a tener la diosa el día de su nacimiento. La razón del nombre está en duda. A un carácter ingenioso lo llamamos capital. La diosa es ingeniosa. O porque se cuenta que surgió sin madre y con su escudo de la cabeza de su padre. O porque llegó a nosotros como una cautiva. Esto es precisamente lo que muestra una inscripción antigua. Si te has fijado, Ovidio nos habla del nacimiento de Minerva, que es el nacimiento de Atenea, de la cabeza de Zeus. Lo que te decía en el programa anterior, cuando los autores escriben cosas sobre sus dioses, ya están escribiendo sobre unos dioses que han sido fusionados, asimilados a los griegos, ya tienen ese trasfondo griego. Y Ovidio, a pesar de reconocer que hay una inscripción que habla de la Minerva cautiva, no le convence la explicación y dice: por el sistema que sea, como has recibido el nombre, Palas, mantén siempre el escudo delante de nuestros conductores. Palas es un nombre por el que era conocida Atenea, Palas Atenea, y que con la asimilación de ambas diosas también adoptó Minerva. Minerva, como ya te he contado, acabó siendo asimilada a la Atenea griega, y tal y como has podido escuchar al principio del programa con la introducción del fragmento de Apuleyo, y como te he venido contando en los últimos programas, tras esta asimilación, las historias y atributos de una se funden con la otra. A partir de ese momento, Minerva preside toda actividad intelectual, aunque no se centra solo en eso.
Es una diosa combativa, desafiante, guerrera. En los fastos de Ovidio, por ejemplo, leemos, y cito textualmente, que las manos de Minerva promueven guerras encarnizadas, pero que también se ocupa de las artes nobles. Y de la medicina también. En el Esquilino existía una capilla dedicada a Minerva médica, Minerva sanadora, donde se han encontrado exvotos que demuestran que su culto aún seguía vivo durante el Imperio. Minerva además está relacionada con Ana Perenna. ¿Te acuerdas de Ana Perenna de los programas del calendario? No, no te preocupes. Ana Perenna era la diosa de los años, la que se invocaba para pasar el año y vivir mucho tiempo. Perennis perenne, duradero, constante, que dura un año entero o que dura mucho tiempo. La fiesta de Ana Perenna era el 15 de marzo y hay varias versiones de quién era esta señora. Por ejemplo, según Ovidio, Ana era la hermana de Dido, la reina de Cartago que maldijo a Eneas por su traición y juró odio eterno a los romanos, y nos cuenta que tras la muerte de Dido, Ana Perenna fue desterrada de Cartago. ¿Y qué hizo Ana Perenna? Fue a reunirse con Eneas, porque es lo típico que haces cuando te destierran, ir a ver al enemigo número 1 de tu hermana fallecida. Eneas en ese momento ya estaba casado con Lavinia, y por miedo a los celos de ésta, desapareció en las aguas del río Numicio. Allí llegaron en su busca servidores de Eneas, y Ana les dijo que había sido convertida en ninfa. Hay otra versión del mito, mucho más romana, mucho más terrenal, que nos transmite también Ovidio, y en esta versión no sería una ninfa, sino que sería una anciana que acudió en auxilio de la plebe cuando ésta se retiró al Monte Sacro en el 494 a.C. y que se dedicó a distribuir alimento entre la gente necesitada. En agradecimiento, la gente le erigió una estatua y la veneraron como una diosa. Esta festividad, la de Ana Perenna, era muy celebrada por los plebeyos que se reunían en una zona de verdes prados próxima al Tíber, junto al primer miliario de la Vía Flaminia, donde está hoy precisamente la Piazza del Popolo, y lo que hacían básicamente era beber y ponerse como piojos. La fiesta de Ana Perenna era comer y beber, era un botellón multitudinario, básicamente. La gente se tumbaba en la hierba a comer, a beber, a bailar, a estar con su pareja pasando la tarde, y había una tradición que decía que la gente suplicaba a los dioses que les concediera tantos años de vida como vasos de vino fueran capaces de beberse. Imagínate las terribles borracheras que hubiera ahí. Y ahí lo dejé en el programa del calendario. Te conté hasta aquí. Botellón, Monte Sacro o posiblemente una ninfa, aquí lo dejé. Pero hay más. Se cuenta que Marte quería lío con Minerva, pero la virginal Palas se resistía. Así que el dios de la guerra acudió a una ya anciana Ana Perenna para que hiciese de alcahueta, de mediadora entre los dos, y así el gradivo, como se refiere a él Ovidio, le dijo a Ana Perenna lo siguiente: «Se te venera durante mi mes. He unido mi estación contigo. Tengo grandes esperanzas en el servicio que puedes hacerme. Portador de armas como soy, me abrazo absorto en el amor de Minerva, portadora de armas, y desde largo tiempo alimento esta herida. Haz que ella y yo, dioses de funciones parejas, podamos unirnos. Esta misión te cuadra bien a ti, amable vieja». Dejando de lado que amable vieja no es el piropo que cree Marte que es, Ana sabía que la misión era imposible, ya que Minerva era incorruptible, Minerva era una diosa virgen y no se iba a dejar bajo ningún concepto. Y lo que hizo Ana Perenna fue darle largas a Marte. Sí, no te preocupes, estuvo entreteniéndole, palabras engañosas, le daba esperanzas hasta que, ante la insistencia del dios, Marte un pesado, Ana le dijo: «No te preocupes, he realizado tu encargo, ella ha sido conquistada y al fin ha respondido a tus ruegos». Marte la creyó y como loco empezó a preparar la alcoba donde tendría lugar la unión carnal. Marte, me lo imagino, preparando todo loco, perfumando: «Esta noche carricoche, vamos, ya, va a venir Minerva, fiesta». Llegó la hora y una figura femenina, que Marte creyó que era Minerva, entró en la habitación. Marte se acercó a ella y cuando fue a besarla, le levantó el velo que cubría su rostro y vio que no era Minerva, vio que era Ana Perenna, la anciana, que literalmente se estaba partiendo de risa y burlándose de Marte, que montó en cólera. Y el fragmento de los fastos de Ovidio acaba así: «La nueva diosa se rió del enamorado de su querida Minerva, y ninguna otra cosa fue más agradable a Venus que esta.
A partir de entonces, se cantan chanzas antiguas y palabras obscenas, y produce regocijo que Ana Perena hubiese engañado a un gran dios. El detalle de Venus me parece delicioso. No olvidemos que Venus y Marte, una de las más grandes historias de infidelidad, escándalos de la prensa rosa de la mitología griega, es maravilloso. Y yo ahora me lanzo a la piscina. Puede ser que esta historia, si seguimos la versión de Ana Perena, benefactora de la plebe, sea una gran alegoría de burla al poder patricio, un poder representado en Marte. ¿O quizá necesito vacaciones? ¿Puede ser? Puede ser. Esta leyenda es puramente romana. El resto que te pueda contar sobre la Minerva de la cual nos hablan los autores son historias ya que son de la Atenea griega, como cuando Hefesto, Vulcano en Roma, intentó tener sexo con ella. Atenea la rechazó, Hefesto eyaculó en la pierna de Atenea y ella, obviamente asqueada, se limpió el semen con un copo de lana, lo tiró al suelo y del contacto del semen con la tierra nació Erictonio, a quien Atenea educó como un hijo. Y esta historia además es el enésimo relato de violación, o de intento en este caso de violación, porque la mitología griega es terrible. Si la lees con detenimiento es terrible. Porque Hefesto, sin recrearme en la escena mucho, Hefesto intenta tener sexo con ella, Atenea la rechaza, y Hefesto eyacula en su pierna. ¿Qué está pasando ahí? Turbio, turbio. Vamos a correr un tupido velo. En marzo, como te he dicho antes, era la fiesta de Ana Perena, y en marzo también era la fiesta de Minerva, los Quincuatros mayores, del 19 al 23, y en los que también estaba Marte implicado. Ahí está la cosa entre ellos. Era una fiesta celebrada por artesanos y escolares, que esos días tenían vacaciones y los profesores cobraban sus honorarios del año anterior. Había intercambio de regalos y en el anfiteatro había combates de gladiadores, excepto el primer día de fiestas, en que por conmemorarse el nacimiento de Minerva y el aniversario de la dedicación del santuario que tenía en el Celio, estaba prohibido derramar sangre, y en ese caso se hacían ofrendas de flores, pasteles y sal. Los Quincuatros mayores acababan con la purificación de las trompetas, el Tubilustrium de marzo, el día 23. Ovidio dice esto de los Quincuatros: la belicosa diosa se pone contenta al ver las espadas desenvainadas. Ahora rezad a Palas, tiernas muchachas y muchachos. El que aplaque bien a Palas será una persona instruida. Que las muchachas aprendan a cardar la lana, una vez aplacada Palas, y a descargar las ruecas llenas. Ella también enseña a recorrer la urdimbre estirada con la lanzadera y espesa las madejas espaciadas con el peine. Sé devota de esta si quitas las manchas a los vestidos estropeados. Sé devota de esta quien quiera que preparas un barreño de bronce para los vellones. Si Palas es contraria, nadie hará bien las correas de un zapato, aunque el tal sea más mañoso que Tiquio, el inventor del oficio de zapatero. Y aunque se compare en habilidad manual y saque ventaja al antiguo Epeo, el constructor del caballo de Troya, si Palas está irritada, será manco. También vosotros, los que elimináis las enfermedades con el arte de Apolo Febo, traed unos pocos regalos de lo vuestro a la diosa. Ni vosotros, maestros, un grupo casi privado de censo, la despreciéis. Ella atrae nuevos discípulos. Y tú, que le das al cincel y pintas cuadros con colores al incausto, y tú, que con hábil mano das formas suaves a las piedras, pues Palas es diosa de 1000 ocupaciones. Esto era en marzo, y del 13 al 15 de junio se celebraban otros Quincuatros, los Quincuatros menores, unas fiestas también en honor de Minerva, en las que los tibiquines, los flautistas, vestidos con largas togas y el rostro cubierto con máscaras, recorrían las calles de la ciudad animando todo. La procesión musical acababa en el templo de Minerva y después se celebraba una comida. Ovidio en los Fastos nos cuenta, en boca de la diosa, a la que llama en esta ocasión Tritonia, que en tiempos antiguos había flautistas por todas partes, que eran muy necesarios y se les tenía en gran estima. La flauta sonaba en santuarios, en festivales, en entierros, flauta, 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 flauta. Si alguna vez te preguntaste a qué sonaba la antigua Roma, haciendo caso a Ovidio, sonaría a flauta. Hasta que el gremio flautista recibió un duro golpe y se limitó el número de flautistas en los entierros a 10, como parece ser que se lee en las 12 tablas. Los flautistas dijeron sí, pues hasta luego, y se fueron a Tibur.
Esto también nos lo cuenta Tito Livio, pero de otra manera. En el año 318 a.C., los censores Lucio Papilio Craso y Cayo Menio no permitieron a los músicos comer en el templo de Júpiter y, a modo de cabreo, todo el collegium de flautistas se marchó de Roma. 7 años después, en el año 311, Apio Claudio y Cayo Plaucio consiguieron que los flautistas regresaran a Roma. Una noche se celebró un fiestón en Tibur, un fiestón del que también nos habla Ovidio, y cuando cayeron completamente borrachos, los tiburtinos disfrazaron a los flautistas de mujeres con máscaras, largas túnicas y pelucas y los llevaron en un carro hasta el foro de Roma. Finalmente se les concedió poder participar en los banquetes sagrados, en los Lectisternia, de los que te he contado unos cuantos ya en la historia de Roma Eterna. Como ultimísima curiosidad sobre Minerva, decirte que en los fastos de Ovidio, la propia diosa se define como la primera en lograr que una larga flauta diese notas, perforando una caña de boj con unos cuantos agujeros. La melodía gustó, pero en las aguas cristalinas se reflejaba su cara, vio que sus mejillas se hinchaban al usarla y tiró la flauta. De allí la recogió Marsias, un sátiro, que empezó a soplar y alucinó con los sonidos que emitía. Esa es la explicación que da Ovidio a que los quincuatros mayores sean festejados por los flautistas, porque Minerva es la inventora de la flauta. Y con esto acabamos ya el programa de hoy. Yo quiero que este programa quede como un tributo, un humilde homenaje a Minerva, porque estoy convencido de que Minerva es también la diosa protectora y patrona del podcasting y de la creación de contenido en Internet, en general, ya sea de audio o vídeo, porque no dejamos de ser artesanos modernos. Así que, aunque esto no es un templo, como el que le hicieran Augusto, Domiciano o Nerva, es un pequeño rincón en el cual rendir tributo a Palas, la diosa combativa, la diosa de mirada desafiante, la diosa de los oficios, pero también de la sabiduría, la grandísima Minerva. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses.